El viaducto helicoidal. Introducción y localización del proyecto. El viaducto helicoidal está localizado en la concesión Autopistas del Café, en la autopista que conduce de Pereira a Manizales, más específicamente en el par vial que une la población de Dos Quebradas, al norte de Pereira, con la población de Santa Rosa. La ejecución de la construcción de la doble calzada de 4 carriles en ambos sentidos entre estas dos poblaciones era inviable, debido a las fuertes pendientes y curvas de radio mínimo, por lo cual, en el año 2006, el INCO y la concesión llegaron a un acuerdo para proyectar un par vial, es decir, la actual calzada en un sentido y la nueva en otro. La carretera en aquel momento era una sinuosa y serpenteante vía de ascenso que se inicia al norte de Dos Quebradas, con 2 carriles estrechos para el tráfico en doble sentido. Y como los trazados de hace 60 años, con pendientes en muchos sitios mayores al 12%, y muchas curvas con radios menores a 30 metros. Un importante volumen de tráfico son las tractomulas, que muchas veces en caravana ocupaban el 100% de estas calzadas, bloqueando el tráfico en el sentido opuesto y en consecuencia generando múltiples y permanentes accidentes. Estas condiciones hacían que este trayecto de 6.5 kilómetros se llegara a recorrer en más de media hora, especialmente en las horas pico. Diseño vial preliminar. La solución del par vial en razón de las nuevas especificaciones para efectuar el trazado correspondían a una velocidad de diseño de 50 km por hora, lo cual implica una pendiente máxima de 7% y radios mínimos de 90 metros. Se iniciaron los proyectos por la misma ladera de la vía en servicio, pero al subir manteniendo una pendiente máxima del 7% en la nueva vía, esta llegaba a 50 metros por debajo de la cumbre del Alto del Boquerón y por lo tanto, se hacía necesario construir un túnel de no menos de 500 a 700 metros de longitud, que pasara debajo del cerro y saliera en dirección a Santa Rosa de Cabal. Un túnel de esta magnitud, en el tipo de geología descrita, representaba unos costos y riesgos que excedían el presupuesto límite. Diseño vial con la inclusión de un viaducto helicoidal. Ante la dificultad de vencer la fuerte diferencia de alturas entre los extremos, surgió entre el grupo interdisciplinario una magnífica idea: un túnel y un viaducto curvo. Esta solución novedosa en América permitió obtener elevaciones de la calzada importantes sin afectar el medio ambiente y garantizar la estabilidad del trazado. La construcción de el viaducto helicoidal fue en concreto postensado por el sistema de dovelas sucesivas, de sección constantes de la viga cajón de un alveolo con ancho superior de 10 metros. Con peralte constante del 8% y una pendiente constante del 7%. El diámetro del viaducto es de 180 metros. Las luces de 50 metros se determinaron por la relación paramétrica que permitiera una altura de sección constante de 2.20 metros, generando unas cargas que deberían ser soportadas por columnas circulares en 2 tipos de secciones. Dicha carga está condicionada a ser soportada por 3 caissones con zarpa triangular. La geometría específica de la zarpa obedece a la necesidad de lograr la mínima afectación del medio ambiente y generar cortes circulares que den mayor estabilidad al talud para conformar la plataforma de cimentación. Se definió previamente la planeación y programación de la obra con el fin de determinar los diferentes tiempos en los cuales se construyen cada una de las dovelas y de esta manera ejecutar el análisis estructural en el tiempo, teniendo en cuenta la afectación de los factores reológicos, ya que las flechas y contraflechas de los voladizos son variables en el tiempo debido a dichos factores. Su manejo y conocimiento requiere software altamente especializado que contemple la construcción por etapas y la reología de la obra. La máxima deformación permitida en la construcción de los voladizos combinados en desplazamientos X, Y y Z fue de 3 centímetros. La alta pendiente longitudinal y el peralte del proyecto, requeridos para asegurar un nivel de servicio adecuado para el viaducto y en combinación con el radio de curvatura, indicaban inicialmente cierto estado de pánico ante la eventualidad de que los voladizos construidos en etapas diferentes no llegasen a encontrarse en forma apropiada, tal como ha pasado con otras obras en el mundo. Para ello fue necesario desarrollar exigentes protocolos en las áreas del tensionamiento, los controles topográficos y por parte de la obra un muy estricto control de calidad, incluyendo no solo las resistencias requeridas, sino el control de módulos de elasticidad.
Otro gran desafío surgió, ya que este proyecto está localizado sobre las fallas geológicas del Romeral y en consecuencia el viaducto debía tener una respuesta acertada a las solicitaciones a las que se verá sometido en caso de un sismo, además del factor topográfico al cruzar la cima del cerro, con pilas en la cumbre y en sus faldas. Por otra parte, los cambios de temperaturas considerables en la zona generan acortamientos y alargamientos de la superestructura que se ven reflejados en incrementos o reducción de su radio. La solución adoptada fue el uso de aisladores sísmicos de péndulo por fricción para todo el proyecto, permitiendo los desplazamientos relativos entre infraestructura y superestructura y a su vez generando la liberación de energía sísmica en estos aisladores, de modo que no se presenten esfuerzos secundarios de muy difícil manejo y conocimiento una vez el viaducto fuese construido y entrara en servicio. La mayor problemática a la cual se sometió el proyecto fue debido a la excentricidad del proyecto en la construcción de los voladizos, debido a curvatura en planta, con un radio de 90 metros. A medida que se construyen las dovelas, los centros de gravedad de las mismas se van separando del centro de gravedad de la pila de apoyo, generando un momento de torsión que exige el debido equilibrio en la dovela sobre su pila de apoyo. Este primer efecto fue contrarrestado, introduciendo entre el capitel de apoyo y la dovela sobre pila el mismo sistema proyectado y ejecutado en el viaducto de la estampilla, con el uso de 4 gatos de arena en los extremos para absorber las compresiones y de múltiples barras de alta resistencia debidamente diseñadas y colocadas para absorber las tracciones, y de esta forma crear los pares de fuerza de equilibrio para compensar los momentos generados por la excentricidad. Sin embargo, las 7 pilas conformadas por las columnas y capiteles, todas son de diferentes alturas y el sistema de fijación durante la construcción de los voladizos curvos al capitel generaban la introducción de un gran momento de torsión directamente a la columna en su parte superior. Si a un elemento en voladizo, en este caso la columna, se le aplica un momento en su extremo, el torsional de la superestructura, la columna presenta una deriva, esto es, la elástica de la columna se deforma hacia el centro de su radio y hay un desplazamiento de la parte superior de la columna desplazando el conjunto pila en voladizo. La solución mediática era calcular las derivas de cada una de las pilas en particular y por el método de prueba y error ir modificando las secciones transversales de las columnas que conforman las pilas, buscando que el conjunto rigidez y esbeltez de cada una nos diese la misma deriva y a su vez rigidizar más las columnas para disminuir las derivas. Presentar un proyecto de esta naturaleza con 7 diferentes pilas y 7 diferentes columnas para el constructor implica 7 juegos de formaletas trepadoras, siendo una posición inaceptable. En este punto, el proyecto estaba al frente de la mayor complicación. Si la deriva no se controla, los voladizos no se encuentran en el espacio y el proyecto podría fracasar. Después de muchos análisis, se obtuvieron las siguientes soluciones. Se definieron solamente 2 tipos de secciones transversales para las columnas de las pilas que correspondieron a derivas máximas admisibles de 14 centímetros. Y se introdujo un truco totalmente legal y práctico. Se introdujo en el capitel de la parte superior de la columna un momento provisional y real, colocando cables de tensionamiento en la parte externa del mismo sobre el radio, que corresponde a su vez al eje de la pila. Dichos cables unían el capitel con la cimentación, de modo que a medida que se presentara la deriva, debido a la excentricidad del voladizo, se iban aplicando fuerzas a través de tensión en los mismos y creábamos, artificial, pero realmente cierto, un momento de flexión inverso en forma externa en la columna que equilibraba el momento de torsión y por ende controlábamos la deriva. Una vez construidas todas las dovelas de cierre y convertidos los voladizos en una viga cajón continua de 7 luces y 2 voladizos, se efectuó el tensionamiento de cosido parcial. La máxima deriva permitida en la construcción de los voladizos combinados fue de 5 centímetros. El viaducto helicoidal es una obra de innovación como solución geométrica vial en carreteras de montaña, siendo la primera ejecución en todo el continente americano de este tipo. Este proyecto es un modelo de excelencia, desarrollado con un alto nivel de calidad, presentando un novedoso e importante aporte que le permitirá a futuros desarrollos la aplicación de estas soluciones geométricas en condiciones geológicas que sean adversas, permitiendo ascender o descender en las topografías de montaña, combinando viaductos y túneles que tendrán un bajo impacto ambiental, geológico y geotécnico, ofreciendo al país mejores condiciones de seguridad y movilidad vial.